Hechos capítulo 11. Les recuerdo entonces, a propósito de los salmos, que el mensaje de hoy, el sermón de hoy, es el último de una transición que tuvimos del verano. La próxima semana iniciamos una breve serie, como yo les había comentado, de Semana Santa. Y después de esa serie de Semana Santa, que son 3 mensajes, viene digamos, la serie más extensa del libro de los Salmos. Así que en Hechos capítulo 11 voy a leer entre los versos 19 al 26. Hechos 11, versos 19 al 26, dice así la palabra del Señor. Mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y hablaban de las buenas noticias solamente los judíos. Pero había allí unos varones de Chipre y de Cirene, que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Y con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Como esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Y cuando él llegó y constató la bondad de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con todo el fervor de su corazón. Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo, así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Después de eso, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí, en Antioquía, en donde los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Tengamos una breve palabra de oración. Señor, gracias una vez más por esta oportunidad siempre nueva que nos das de poder escuchar tu palabra, de poder escuchar, Señor, tu revelación y poder también, Señor, asumir que tú te estás revelando a nosotros como parte de tu pueblo. Y eso implica también una gran responsabilidad, Señor, porque no solamente recibimos tu palabra, sino que también debemos ponerla en práctica, debemos vivirla como oraba hace un ratito con las niñas también. Oramos por eso, Señor, para que no solamente nos dé de tu Santo Espíritu para tener entendimiento, sino que para poder vivir tu bendito Evangelio. Oramos en el nombre del Señor, nuestro Salvador Jesús. Amén. Hermanos, luego del sermón vamos a tener ese tiempo de oración que dedicamos a orar por algún país, también por nuestros hermanos misioneros, ¿ya? Bueno, quiero invitarlos a que podamos tener en mente el título del mensaje de hoy, porque el título nos va a llevar a medida que voy exponiendo la palabra del Señor, a ir meditando en distintas cuestiones que están relacionadas con esto. ¿Cuál es el título del mensaje de hoy? Es un modelo para plantar iglesias. Y esto es muy a propósito, hermanos, del empeño que debemos tener todos, especialmente a partir de este año, de buscar de una manera intencional plantar una nueva iglesia. Claro, alguien dirá, pero pastor, ¿no somos una iglesia? Sí, somos una iglesia. El asunto es que no somos una iglesia organizada aún. Hay un pastor, pero no hay un consejo junto con el pastor que gobierne la iglesia. Nosotros somos parte aún, ¿no es cierto?, de la iglesia Puente de Vida, allá en Santiago, en Puente Alto. De hecho, por eso viajamos a la asamblea allá. Entonces, necesitamos tener un modelo para plantar iglesias o para plantar una iglesia. Si queremos plantar una, tenemos que guiarnos por algo, ¿verdad? Bueno, ese modelo está en la Escritura. Y el modelo que yo quiero plantear, o que el Señor, mejor dicho, nos plantea, creo que se asemeja mucho a lo que tenemos en Hechos capítulo 11, en el resto de los Hechos de los Apóstoles y en el resto del Nuevo Testamento también. Y quiero justamente invitarlos a que podamos tener presente
este modelo que quiero que podamos revisar hoy día, ¿ya? Voy a tratar de exponer esto en 3 puntos. No se rían cuando escuchen el nombre de los puntos. ¿Por qué? Porque puede que les suene a nada al principio, pero cuando los vayamos desarrollando creo que les va a hacer sentido. El primer punto que vamos a desarrollar va a ser pensar en un fusil o en una escopeta. Yo sé que eso tiene que ver con plantación de iglesia, ¿ya? Espero que el Espíritu Santo haya obrado en mí con esto antes. Después, el segundo punto quizás les haga mucho más sentido en pensar en la misión de Dios y en la obra del Espíritu Santo. Algo suena a canuto, eso ya bíblico, ¿ya? Lo primero no suena a nada, ¿no es cierto? Y por último, el último punto, la supervisión y el cuidado en la iglesia, ¿ya? Entonces vamos con el primero, que quizás es el más polémico, ¿ya? ¿Qué quiero decir? ¿Y de dónde puede armonizar hablar de fusil o hablar de escopeta con el texto que acabamos de leer? Bueno, cuando vemos y cuando escuchamos ilustraciones en la Escritura con respecto a la iglesia en general, cómo se forma una iglesia y cómo tiene detrás, obviamente, la predicación del Evangelio, quizás la ilustración más conocida con respecto a esto, con respecto al evangelismo, especialmente en el Nuevo Testamento, sea la del pescador de hombres, ¿no es cierto? Esto de predicar el Evangelio y el Evangelio siendo una especie de red que atrapa a las personas. Esto se refirió Jesucristo a Pedro cuando le dijo, yo te voy a hacer un pescador de hombres. Porque Pedro justamente su oficio era ser un pescador. ¿Y qué es lo que pescaba? Peces, que al momento de ser atrapados se transforman en pescado, ¿ya? Entonces, quizás es una de las más famosas, ¿ya? Y también está la parábola del sembrador, ¿verdad? Con respecto a esto. Y esas son las ilustraciones, junto con la de el pescador de hombres, que nosotros más conocemos y más vienen a nuestra mente. Pero también esto se parece al obrar o al accionar de un cazador que usa un arma donde la munición es el Evangelio. Se parece mucho. No está en la Escritura, ¿ya? ¿Por qué no está en la Escritura eso? Porque en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, no existían ni las armas de fuego, digamos, ni una escopeta, ni un fusil, ¿ya? No existían. Y estoy seguro que si hubieran existido, si no es Jesús, alguno de los apóstoles hubiese usado, ¿no es cierto?, esta ilustración para poder indicar cómo comienza o cómo hay un inicio de una iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque ¿qué es lo que hace la munición del arma de fuego o qué es lo que haría en este caso? Alcanzaría el corazón del hombre, primero para hacerlo pedazo, para devastarlo, luego sanarlo y restaurarlo. Todo lo haría esa munición, ¿ya? Por eso es que se parece mucho. Es decir, lo que nosotros entendemos, crear un corazón nuevo, ¿no es cierto? Esa bala, esa munición haría eso. Pero debemos preguntarnos qué tipo de armas habría usado Jesús en esta ilustración o algún apóstol en la ilustración para que esto hiciera mucho más sentido. ¿Hubiese usado la ilustración de un fusil o la ilustración de una escopeta? Y aquí quiero llevarlos a pensar. ¿Por qué? Porque tienen diferencias. Fundamentalmente hay 2 tipos de armas en este sentido, como yo les decía, un fusil y la escopeta. Un fusil tiene una munición única, una bala. Sin embargo, una escopeta, para los que no entienden, porque a veces dicen, no, tomó la escopeta y disparó, y dicen escopeta por decir un arma de fuego. Pero la escopeta tiene la característica que tiene una munición múltiple. Es decir, se acciona, ¿no es cierto?, allí donde aprieta el gatillo, ¿no es cierto?, y explota, ¿no es cierto?, el cartucho, así se llama, y de adentro salen muchas balitas chiquititas o muchas municiones chiquititas y estas se esparcen, ¿ya? Entonces, según el texto que acabamos de leer, en el capítulo 11 de Hechos, ¿cuál de las 2 se parece más al método que Dios usa para fundar su iglesia
y las muchas iglesias locales que hacen la iglesia del Señor. Voy a volver a leer el verso 19 y el verso 20, que dice así: mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía y hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos, pero había allí unos varones de Chipre y de Cirene que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Hay una palabra allí que es clave para entender si esto se parece más al disparo de un fusil o al disparo de una escopeta. La dispersión. Muy bien. ¿Se dan cuenta que se parece mucho a eso? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Dice que mientras tanto, los que habían sido dispersados, que eran varios, muchos, llegaron a un lugar, llegaron mientras se dirigían, en este caso a Antioquía, hablaron allí acerca de las buenas noticias de Jesús. Claramente, hermanos, se parece mucho más a la acción de una escopeta. Y fíjense, escuchemos otros textos. En este caso, el mismo Hechos, capítulo 1, verso 8. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. No le está diciendo el texto, y tú serás mi testigo, sino que serán mis testigos, muchos. De hecho, cuando en Hechos capítulo 1 y en el capítulo 2 también se nos da cuenta de que el Espíritu Santo vino sobre varias personas que eran alrededor de 120. Ni siquiera eran 12 o los 12. Habían otros discípulos, entre ellos también mujeres. ¿Ya? Se nos relata entonces que habían estado allí orando, el verso 14 y 15 del capítulo 1, donde oraban y rogaban a Dios continuamente, y esto eran alrededor de 120 personas. Por otro lado, los primeros conversos en Jerusalén, que es donde justamente se inicia la iglesia, allí es donde se hacen los primeros discípulos, eran cuidados y enseñados por los apóstoles. Fueron varios cristianos maduros, en este caso los 12, ¿no es cierto?, que trabajaban en la propagación del evangelio en Jerusalén. Unos oraban, otros predicaban y cuidaban también pastoralmente. Al mismo tiempo, como la predicación de la palabra se entendía como central en esta misión, ¿no es cierto?, los apóstoles pidieron ayuda después a la incipiente iglesia, todo esto está en Hechos, para que personas específicas pudiesen ocuparse de las necesidades físicas de los hermanos, porque hasta ese momento eran los apóstoles los que hacían una doble labor, predicaban, oraban, pero también cuidaban de las necesidades de los hermanos, de las necesidades físicas. Entonces ellos dijeron, es necesario que la palabra siga siendo central sin despreocupar las necesidades físicas. Fíjense, aquí estoy, otra vez, no se pierdan con respecto al modelo de plantar iglesias y a esto de la dispersión. Muchos actuando. Y fíjense qué es lo que piden los apóstoles. Estamos viendo otros textos del libro de Hechos. Entonces, los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron, no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios por atender a las mesas. Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se encarguen de este trabajo. Así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Otra vez, no dice busquen a uno para que atienda, sino que varios, en este caso 7. Y los 12, otros varios, seguían atendiendo a la iglesia incipiente, ¿no es cierto?, a través de la predicación de la palabra y del cuidado, de la consejería, de la oración. Pero estos que fueron elegidos para atender las necesidades físicas, ¿no es cierto?, de los hermanos, también compartían la palabra, también predicaban. Ahí se nos muestra 2 personas que destacaron entre esos 7, que era Esteban y Felipe. Estos predicaban también. De hecho, acabamos de leer que el evangelio llegó a Antioquía a propósito de la persecución que se desató por causa de Esteban, que predicaba la palabra del Señor. Entonces, vemos este patrón. ¿Qué significa un patrón? No es el que manda, no. El patrón, el molde. Vemos este molde, este patrón, en todo el desarrollo de la iglesia.
son un grupo de personas, un grupo de creyentes capacitados por el Espíritu Santo. Vamos a referirnos a esto después, en lo que se refiere a la capacitación del Espíritu Santo. Un grupo de personas, de discípulos, los que predican, comparten y viven el Evangelio. Y luego que se crea un grupo más grande de creyentes, se organiza una iglesia bajo la autoridad apostólica. Fíjense, voy a citar aquí Hechos 14, los versos 21 al 23. Después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, los dos regresaron a Listra, hablando de aquí de Pablo y de Bernabé, ¿no es cierto?, a Iconio y a Antioquía, y allí difundían ánimo a los discípulos y los alentaban a mantener la fe. Les decían, para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. También nombraron ancianos. Allí se organizaba la iglesia. Nombraron ancianos en cada iglesia y luego de orar y de ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Este es el patrón, este es el molde, esto es lo que se repite una y otra vez. Entonces, como primer punto, no se lo olvide nunca. La plantación de iglesia, un modelo de plantación de iglesia, se parece más a usar una escopeta que a un fusil. No hay una persona que planta una iglesia, no es una bala que ocupa el Señor para predicar, sino que son muchas. Una escopeta. Cuando usted dispara con una escopeta a una bandada de codornices, justamente ocupa una escopeta porque con un fusil o con un rifle mataría solamente una. Usa una escopeta para que eso alcance a más pajaritos, ¿sí? Y pueda comer un rico guisado después. Segundo punto. La misión de Dios y la obra del Espíritu Santo. A propósito de lo que decía de que el Espíritu Santo capacita, ¿ya? Donde el Espíritu Santo es el que entrega y el que, podríamos decir, no solamente entrega, sino que enseña y da las herramientas a estas personas, a esta munición, ¿ya? Estrictamente, no es la iglesia la que está en misión. Suena raro, ¿no es cierto? Estrictamente, según la Biblia, no es la iglesia la que está en misión. Podemos decir que es mejor que la iglesia, esta munición, ¿no es cierto?, estas personas, está involucrada en la misión de Dios. Dios en la Biblia es un Dios que está en misión y utiliza a la iglesia para llevar a cabo los planes de esa misión. Eso es lo que nos refleja la Escritura. Dios es un Dios que está en misión y ocupa a la iglesia, nos ocupa a nosotros. Podríamos decir que Dios es el que toma la escopeta y dispara. Y cada una de esas municiones somos nosotros. Tanto así, tanto está involucrado Dios en esta misión que la Escritura nos dice que Él envió a su propio Hijo. Él lo envió. El Verbo se hizo carne, ¿se acuerdan? Dice Juan, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Este Dios en misión está tan involucrado que Él mismo se involucra en la misión. Entonces, es este Dios en misión quien capacita a la iglesia para la labor de llevar el Evangelio a todo lugar. Otra vez, Hechos capítulo 1, verso 8. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No está pidiendo Dios que sean testigos o que actúen como esta munición sin primero prepararlos. Eso es importante. Las personas pudieron haberse asustado, y yo creo que lo estaban, que los discípulos y los apóstoles de manera particular estaban asustados cuando Jesús le estaba diciendo, ustedes tienen que ser mis testigos. Pero no le dice, ustedes sean mis testigos, sin antes decirle y animarlo que va a venir el Espíritu Santo y van a recibir poder o van a ser capacitados. Ese es el orden. Ustedes no van a ir porque sí y no van a ir con su fuerza, no van a ir con su intelecto, sino que serán capacitados por el Espíritu Santo. Podemos ver esta realidad en que fue justo, fíjense, justo después que el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia, que Pedro predica y se convierte en miles de personas. Es decir, ¿Pedro usó su intelecto? Claro que sí, lo usó. Pero no hubiese existido esa conversión de miles si Pedro no hubiese
sido capacitados por el Espíritu Santo. Y de hecho esto sucedió 2 veces nomás. No sucedió después que Pablo, de hecho ni siquiera Pablo predicaba y se convertían miles. Predicó Pedro, después de haber descendido el Espíritu Santo. Y esto se hizo evidente. Miles de personas se convirtieron. Así entonces, hermanos, podemos entender, y no parece extraño, que el texto que tenemos delante de nosotros en el capítulo 11, en el verso 21, diga esto: y con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. No fue como Pedro, pero dice que un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. ¿A través de quién? A través del disparo de este escopetazo, de estas personas que salieron huyendo de Jerusalén, y mientras se dirigían a Antioquía y llegaron a Antioquía, cada uno de ellos predicaba el Evangelio, compartía las buenas noticias, como dice textualmente la Reina Valera contemporánea, las buenas noticias de Jesús. Y gracias, como dice aquí, con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Es decir, no es que ellos iban y decían, ¿qué voy a hacer? No sé. No, ellos compartían. Y el Señor intervenía, y eso hizo que muchas personas se convirtieran al Señor. ¿Sí? Este es el segundo punto. Vimos el asunto del fusil y la escopeta, que ahora van a saber por qué cada vez que se acuerden. Vimos, o estamos viendo y terminando, cuán importante es la misión de Dios y la obra del Espíritu Santo en ese Dios en misión, y que nosotros somos colaboradores de eso. Pero es necesario también, en este modelo que estamos viendo de plantación de iglesia, supervisión y cuidado. Hay 2 conceptos que el texto del capítulo 11 nos entrega y que son importantes de describir y entender. No están allí de una manera textual, porque si yo les digo lo que les voy a decir ahora, es decir, ¿dónde aparece eso? Pero está allí. Y que de alguna manera conversamos de esto en el grupo pequeño el día viernes pasado, que es la iglesia en dispersión. Estos son 2 conceptos: la iglesia en dispersión y la iglesia reunida. La iglesia en dispersión, a ustedes siempre se le va a venir a la cabeza entonces ahora la iglesia en este disparo de escopeta, ¿ya? La iglesia en dispersión, eso está aquí en el texto. Una iglesia en dispersión, pero también una iglesia reunida. Ambos conceptos describen a la misma iglesia. No son 2 iglesias distintas. Es la misma iglesia que está en dispersión y la misma iglesia que está reunida. El verso 19 nos dice, como ya leímos, que la iglesia había sido dispersada. ¿Ya? Otra vez, leo, fíjense ustedes. Mientras tanto, los que habían sido dispersados. ¿Sí? O sea, cristianos que estaban saliendo como un tiro de escopeta. ¿Ya? La iglesia había sido dispersada. Pero eso no significa que dejó de ser iglesia. Pareciera, cuando uno escucha la iglesia se dispersó, como que salieron cristianos para allá, para acá, ya no son iglesias. No, la iglesia está en dispersión. La iglesia se había dispersado. La iglesia, hermanos, es tanto, insisto en esto, una iglesia que está en dispersión, pero también la iglesia cuando está reunida sigue siendo iglesia. El cuerpo de Cristo sigue teniendo allí todas sus cualidades, todos sus derechos y todos los deberes que el Señor nos pone en su palabra. Con respecto a los deberes, estaba o está y sigue estando el hablar de las buenas noticias de Jesús. Y el verso 26 nos indica, capítulo 11, nos indica que tanto Saulo, que es el apóstol Pablo, y Bernabé se congregaron con la iglesia. Ahí estaba la iglesia reunida. Fíjense lo que dice el verso 26, que fue el último que leí. Durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. ¿Se fijan? La iglesia en dispersión y la iglesia reunida. Las 2, la misma iglesia en Antioquía. Entonces, hermanos, la iglesia es tanto, insisto, en la dispersión, cuando está cada uno en distintos lugares, pero también cuando está reunida. En este caso, por causa de la persecución, la iglesia entró en una etapa de dispersión. Y por las labores propias de cada miembro, esas personas en su diario vivir, así como la iglesia en el momento de estar reunida, celebrando al culto a Dios, por ejemplo, eran iglesia y son iglesia. Así todo, la iglesia en la dispersión
y estando reunida necesita de cuidado y de supervisión. O sea, esto no es así, a la cocheguagua, como se dice. La iglesia en dispersión, bien, la iglesia reunida así, nadie se ocupa de esto, todos están aquí revueltos. No, necesita cuidado y necesita supervisión. La iglesia de Cristo, primero, nunca debe estar sola, ni ninguno de sus miembros ha sido llamado a vivir de manera solitaria su fe. Por eso, cuando la iglesia en Jerusalén, que podríamos decir es la iglesia madre, ¿ya? Y fue una iglesia madre no por una iniciativa propia, que vamos a ir a Antioquía a plantar, sino que se transformó en iglesia madre por las circunstancias de la persecución, pero también tuvo que supervisar esto. ¿Y qué sucede? Se entera que estaba surgiendo una comunidad de creyentes en Antioquía y cuando se entera de esto envía a Bernabé para supervisar lo que allí estaba sucediendo. Bernabé, se da cuenta de la genuina fe de los hermanos y los anima a permanecer fieles a esa fe en Cristo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquí? Bernabé estaba asumiendo lo que la Biblia habla tantas veces, un episcopos. O, ¿no es cierto?, ¿a qué le suena eso? Episcopal. ¿Qué significa eso? Que había un obispo. Esa es la palabra episcopos, es el obispo, es el que supervisa. Entonces Jerusalén, la iglesia allí se sabe que Bernabé anda para allá, anda a supervisar, anda a hacer la labor de obispo. Pero el asunto no se queda solo en la supervisión, ir a ver, informar, no, sino que está también la tarea del cuidado pastoral por medio de la palabra, o lo que nosotros conocemos como la docencia cristiana. Es así como el texto nos indica en el verso 26 que cité hace un rato atrás, que durante un año se quedaron allí Bernabé y Saulo enseñando. Fíjense, el aspecto de supervisar, de darse cuenta que está sucediendo para informar, pero no solamente se quedan en eso, sino que tanto Bernabé, porque Bernabé va a buscar a Saulo, y dice, vamos para acá, ayúdame, porque necesitamos fortalecer y sostener a esta iglesia. Y predican la palabra allí y se congregan con ellos un año. Alguien puede decir poco, o alguien puede decir 2, pero ellos creyeron que era suficiente un año. Pero estuvieron allí. Entonces, hermanos, fíjense, hemos visto 3 aspectos, 3 puntos en el mensaje de hoy. Y que son importantes que los recordemos. Que el modelo para plantar iglesias se parece mucho más al disparo de una escopeta. Muchos son los que plantan iglesias. No es uno, no podríamos hablar entonces estrictamente de un plantador, sino que de plantadores, que también en ese modelo se hace evidente que esa escopeta o ese disparo de escopeta se pone en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque es un Dios que está en misión y la iglesia esas personas son colaboradores de este Dios en misión y que son capacitados por el Espíritu Santo. Y como tercera cosa, que en este modelo de plantación de iglesia termina o se cierra el círculo con supervisión, pero también con cuidado pastoral, cuando la iglesia se organiza, ¿verdad? Ahora, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo aplicamos esto a nuestra realidad hoy día? A esta congregación, Valle de Gracia, que no es una iglesia que esté organizada. Como primera cosa, es importante para nosotros entender que somos una iglesia. Somos una iglesia. Que si bien no está organizada aún, somos una iglesia y que estamos caminando y que debemos caminar en esa dirección de organizar una iglesia. Y por tanto debemos trabajar para que, como vimos, con la ayuda del Señor, en el mediano plazo, si Dios así lo quiere, podamos ser una iglesia organizada. ¿Con qué? Con obispos o presbíteros, que son términos intercambiables en la Escritura, pero también con diáconos que cuiden del resto de la iglesia, o que cuidan de la iglesia también. O sea, debemos trabajar y caminar en esa dirección. Junto con lo anterior, y quizá mucho más importante, es asumir que debemos ser una iglesia en dispersión y una iglesia reunida. Que son los 2 conceptos que dije que estaban implícitos en el texto. Debemos asumir que somos una iglesia en dispersión y una iglesia reunida. Las 2 formas son fundamentales para el desarrollo saludable y armónico de la iglesia o de cualquier iglesia.
¿Cuándo entonces vamos a hacer una iglesia en dispersión? Cada uno de nosotros, el resto de la semana, es una iglesia en dispersión. Ahora estamos reunidos. También, de cierto modo, cuando estamos en el grupo pequeño, estamos reunidos. Pero cada uno de nosotros, en lo general, de lunes al inicio del domingo, somos una iglesia en dispersión. Aquí, la iglesia no está aquí solamente, eso es lo que quiero decir. Ustedes están desarrollando su vida como parte del cuerpo de Cristo y siguen siendo iglesia donde estén el resto de la semana. El Señor los sigue utilizando o no, porque eso depende también allí de nuestra voluntad para dejarnos usar por el Señor y por el Espíritu Santo la función de ese perdigón o de esa munición de la escopeta. Donde esté. ¿Qué está haciendo usted? Esa es la pregunta. ¿Estoy con la función de munición, con la función del perdigón? ¿Estoy llegando a través de la predicación o de compartir? Eso es lo que tenemos que comenzar a preguntarnos. Entonces, las dos formas son fundamentales para el desarrollo de una iglesia saludable. La iglesia en dispersión, insisto, se parece más al disparo de una escopeta. Y cuando hablamos de plantar iglesias, algo en lo que quiero invitarlos y exhortarlos a que nos empeñemos, también se parece más, y aquí quiero hacer otra aplicación, porque reflexioné mucho en esto, se parece mucho más a un almácigo que a una siembra en un terreno amplio, a propósito de lo que yo les decía, con respecto a la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan que usamos esas figuras y esas ilustraciones del pescador de hombres con una red, pero también la de sembrar? Bueno, se parece mucho más a un almácigo. Que a un almácigo. Fíjense que a sembrar así al voleo y después me voy. Los que han trabajado con almácigo, quizás la Yoyi ha trabajado mucho con eso, la Carmencita quizás. ¿Qué es lo que se hace en un almácigo? Se siembran, pero se siembra en un cajón, o incluso puede ser allí en la tierra. Pero ¿qué hace uno después? Trasplanta. Toma esa plantita y la planta. O sea, ahí está el sentido de plantar, porque antes uno siembra, pero tiene que esperar que la planta crezca. Bueno, la plantación de iglesias se parece mucho más a un almácigo que salir a sembrar la semilla así. ¿Por qué? Porque es un trabajo que está dirigido. Está dirigido. Claro, nosotros debemos plantar, debemos también ser ese tiro de escopeta, pero cuando plantamos y sembramos, tenemos que empezar a mirar las plantas que comienzan a surgir y después sacarla y plantarla, valga la redundancia, porque ahí se planta. Antes se siembra nomás, pero esa plantita, plantarla en un lugar específico. La plantación de iglesias se parece más a un almácigo. Espero que estén de acuerdo conmigo con la idea. La mayoría de nosotros conocemos lo que es un almácigo. Fíjense que los almácigos más comunes en nuestra zona son los de cebolla y los de tomate. ¿No es cierto? Uno pone allí, ya sea sin un cajón, sin nada, las semillitas, ¿no es cierto?, de cebolla, esperan que broten y después, cuando están con un crecimiento adecuado, se sacan y se ponen para que termine su ciclo. Pero ahí se plantan. Los tomates igual. Entonces, hermanos, pensemos en esto. Pensemos en esto. Cada uno de nosotros somos las plantitas de ese almácigo. También. Y el Señor nos está poniendo en lugares específicos. Y gracias al Señor es así. Porque no todos nosotros estamos en el mismo lugar. No podemos ser solamente el almácigo. Fíjense y piensen si alguna vez se le ha pasado un almácigo. Queda la tendalá, todo enredado. Y las plantas no crecen adecuadamente. El Señor, en su misericordia y en su orden, después que crecemos, nos toma, nos saca y nos pone en un lugar específico. Nos pone en el banco, nos pone arriba del colectivo, nos pone en este barrio, nos pone en este otro barrio, nos pone, ¿no es cierto?, en esta dueña de casa, yo creo que esté aquí, etc. Nos pone en la feria. Qué lindo lugar la feria. Qué lindo lugar la feria. Está lleno de personas, lleno. Hermanos, ocupemos lo que el Señor nos entrega por gracia y misericordia justamente para seguir formando otros almácigos. Es muy probable que el pensar en que estamos empeñados en la plantación de una nueva iglesia nos cree ansiedad. ¿Ya?
y quizá muchas veces frustración. Pero hermanos, hay una clave que si no la descuidamos, esa ansiedad y frustración se van a mantener controladas o derechamente van a desaparecer. ¿Ya? Esto es lo que vimos en el texto, en el verso 21, que nos habla de quién es el que capacita y de quién es la misión. Voy a redundar en esto. Con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Ahora, ¿qué cosas se dieron? No de ceder, se dieron. ¿Qué cosas se dieron para que esto llegara a suceder? Para que con la ayuda del Señor un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Para que si hay ansiedad, si hay frustración, eso se vaya. ¿Qué cosas sucedieron? Veamos lo que sucedió y apliquémoslo esto a nuestra vida hoy día. Esto es lo último. Primero hubo persecución. Segunda cosa, las personas que en esa persecución, en el contexto de lo que sucedió aquí con las personas que llegaron a Antioquía, las personas mientras arrancaron, mientras estaban haciendo este tiro de escopeta, hablaron de las buenas noticias de Jesús, pero también fueron exhortados y cuidados. ¿Ya? En la persecución, esto sucedió en el contexto especial, luego de la muerte de Esteban. Entonces, pastor, ¿significa que debemos esperar una persecución para que el Señor nos ayude a ser colaboradores en misión? Porque dice que con la ayuda del Señor sucedió esto. ¿Debemos esperar persecución? Claramente no. Claramente no. Pero Dios sí puede desatar una persecución para conseguir lo que sin ella la iglesia no entiende que debe hacer. O sea, ¿se necesita una persecución? No. Ahora, ¿Dios puede desatar una persecución aquí en San Fernando, en Chile, para que sus propósitos sean cumplidos? Sí. Sí. Porque Dios es soberano. Pero, díganme la verdad. ¿Quieren ustedes ser el tiro de escopeta o quieren ser almácigo? ¿No es cierto? ¿Con persecución? ¿O quieren serlo ahora? Esa es la pregunta. ¿Ya? Esa es la pregunta. Por esto vayan y hagan discípulos. Mateo capítulo 28, 19, nos está recordando el Señor. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos. Aquí cabe hacernos una pregunta crucial. ¿Creemos que el Espíritu Santo vino? ¿Creemos que ya? Entonces, si creemos que hasta hoy sigue obrando de manera extraordinaria o no, capacitando y convenciendo de pecado, ¿lo sigue haciendo o no? ¿Creemos que el Espíritu Santo vino? Sí. ¿Creemos que sigue convenciendo de pecado y que sigue obrando de manera extraordinaria? Y decimos sí. Entonces, ¿por qué vivimos como si esto no fuera cierto? Porque si viviéramos como que esto fuera cierto, seríamos realmente el tiro de escopeta y seríamos los almácigos que yo les comento. Y cuando decimos que la otra cosa que tenía que darse o se dio, en este caso de capítulo 11 de los Hechos, era hablar de las buenas noticias de Jesús. En esa persecución, los discípulos hablaban de las buenas noticias de Jesús. Ellos se tomaron en serio la gran comisión, entendiendo que no dependía estrictamente de ellos, sino de la misión que es de Dios y que ellos son los que Dios utiliza, capacitados por el Espíritu Santo. Nosotros también, como vimos ya, somos una iglesia en dispersión y es justo allí donde debemos hablar de las buenas noticias de Jesús para que un gran número de personas crea y se convierta al Señor. Esa iglesia en dispersión. Pero también la otra cosa que se dio es que fueron exhortados y cuidados. Los discípulos que fueron llamados cristianos allí en Antioquía no quedaron abandonados por sus hermanos en Jerusalén, sino que amorosamente fueron los de Jerusalén en su ayuda para confirmar su fe, ser enseñados y a través de esto ser cuidados y fortalecidos en el Señor y su palabra. Por la gracia del Señor eso sigue sucediendo entre nosotros hoy en el contexto de la iglesia reunida. Vistas estas tres cosas entonces, estas cosas que se dieron para que la iglesia de Antioquía fuera consolidada, son entonces las mismas que se deben dar el día de hoy para que cualquier iglesia sea afirmada, sea consolidada y pueda crecer de manera sana y armoniosa. ¿Cuáles se dan en nuestro contexto? Creo que en nuestro caso, dos de ellas son evidentes y se dan por la gracia del Señor de buena manera. Si bien no vivimos persecución, la iglesia es una iglesia en dispersión. Estamos en distintos lugares, como yo les decía. ¿verdad? Y los ejemplos, en la feria, dueña de casa, en un barrio específico,
en el banco, en un colectivo, trabajando con personas en línea, ¿no es cierto? Aunque no está presente ahí de manera formal, por ejemplo, Matías, todos estamos en distintos lugares. Y también estamos siendo cuidados y fortalecidos por medio de la palabra y los sacramentos. Ahí hay dos, de las tres. Pero creo, hermanos, sin temor a equivocarme, que nos falta lo que hicieron aquellos que salieron huyendo de Jerusalén hacia Antioquía. ¿Qué es lo que hicieron? Hablar. Hablar. Hablar de las buenas noticias de Jesús. Hablar. Entonces aquí hay dos alternativas. O somos mudos, o nos da flojera, nos da miedo hablar. Nos da miedo hablar de las buenas noticias de Jesús mientras estamos en dispersión, de manera especial. Porque parece que cuando la iglesia está reunida somos muy buenos para hablar del Evangelio, o que el Señor es esto, oramos, qué sé yo. Pero en la iglesia en dispersión parece que no hablamos. Y yo creo que esa es la pata de estas tres que nos falta insistir y nos falta pedirle al Señor que nos ayude con esto. Y nos convenza, que nos convenza de pecado. Si esto es por desidia o por flojera, por comodidad o por ignorancia, y no me refiero aquí a la falta de conocimiento, sino que en el sentido de desconocer lo que el Señor nos muestra en su palabra y que hemos fallado en ser los efectivos colaboradores de Dios, de este Dios en misión. Entonces, hermanos, hoy día, al menos los que estamos aquí hoy día, somos responsables de esto. Y podemos comenzar a hacer ya iglesia en dispersión y comunicar esto a los que no estuvieron presentes hoy día y decirles, ¿sabes qué? El sermón del domingo nos habló de esto. Acuérdese de la escopeta. Espero que sirva eso. Acuérdese del almácigo. Acuérdese que esto es con la ayuda del Señor. Acuérdese que esto no tiene que ver con lo que yo sé, sino que es la obra del Espíritu Santo, hermanos. Así crecen las iglesias. La palabra del Señor en ningún momento nos dice, y los que salieron por causa de la persecución que se dio por Esteban, iban teólogos connotados de Jerusalén, iban evangelistas connotados que fueron allí, ¿no es cierto?, preparados por el apóstol Pablo, por Jacobo. No, eran personas como usted y como yo. Hablando muy coloquialmente, eran patipelados. Pero entendían y entendieron muy bien que ellos eran colaboradores en la misión de Dios. Y así se formó la iglesia de Antioquía. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos capacite, nos siga capacitando, mejor dicho, para que se vayan dando estas tres cosas. Dos se han dado entre nosotros hoy día, sin lugar a dudas. Y se siguen dando, pero nos falta la tercera. Hablar. Abra su boca y hable del Evangelio de Jesús. Hable de las buenas noticias del Evangelio de Jesús. Que el Señor nos bendiga.